En Nochebuena, después de conducir 10 horas bajo una ventisca, oí a mi hija desear que no llegara, burlándose de todo lo que había sacrificado por ella. Simplemente di la vuelta. Esperaban una llamada, pero lo que recibieron fue un silencio escalofriante, mucho más fuerte que cualquier discusión. Sigue mi historia para ver qué pasó después y cuéntame desde dónde la escuchas dándole a me gusta, compartiendo y comentando abajo. El gélido viento de Michigan rasgaba mi vieja bufanda de lana, atravesando las capas que había elegido meticulosamente para este largo viaje. 10 horas. 10 horas de conducción con los nudillos blancos bajo una implacable tormenta de nieve, con las manos rígidas al volante, mi artritis agravándose con cada bache y temblor de las carreteras heladas. Cada kilómetro había sido una batalla, un testimonio de mi eterno amor por mi hija, Lillian, y de mi deseo de pasar la Nochebuena con ella y su marido, Vincent. El recuerdo de su cálido hogar, el aroma a pino y especias, las risas, habían sido mi única compañía a través del desolado paisaje. Era mi peregrinación anual, una tradición que atesoraba más que nada desde que mi divorcio había transformado mi mundo 15 años atrás. Por fin, su calle, la vista de la familiar casa victoriana, adornada con centelleantes luces navideñas, me trajo un alivio repentino y una sonrisa cansada. Entré en la entrada, con los neumáticos crujiendo suavemente sobre la nieve recién caída. Me dolía el cuerpo. Un cansancio profundo y generalizado se me metía en los huesos, pero la ilusión de ver a Lillian me impulsaba a seguir adelante. Tomé los regalos cuidadosamente envueltos del asiento del copiloto, me ajusté el sombrero y me dirigí a la puerta principal, cojeando ligeramente por el frío y el largo viaje. Justo cuando mi mano alcanzaba el timbre, una carcajada me detuvo. La voz de Lillian, clara y aguda, atravesó la quietud de la noche. «Espero de verdad que no sobreviva», dijo, y mi mano se quedó paralizada en el aire. Las palabras, pronunciadas con una ligereza despreocupada, me golpearon con la fuerza de un golpe físico. «¿Espero que no sobreviva? ¿Espero? ¿Y no lo logras?» Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo imposible. Entonces la voz de Vincent, un murmullo bajo con tintes de diversión, respondió. «Vamos, es tu papá». No había ninguna defensa real en su tono, solo una reprimenda suave, casi juguetona. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Lillian volvió a reír, un sonido que ahora me rechinó los oídos. «Bueno, las carreteras están horribles, quizás demasiado mal. Podríamos pasar la Navidad sin él rondando por aquí». Se burló, y sin sentirme culpable. Y definitivamente sin esas horribles galletas de azúcar. Revoloteando. Sentimientos de culpa. Galletas de azúcar horribles. Cada frase era un pequeño dardo envenenado. Las galletas de azúcar, una pequeña tradición que había mantenido desde pequeña, horneadas con esmero a pesar de mis dedos entumecidos, ahora se burlaban de ellas como horribles. Vincent rió entre dientes, un sonido que confirmó su complicidad. «Sí», asintió, «y las historias dramáticas sobre sus sacrificios. Ya sabes, cómo vendió su negocio por ti, como le pedimos, ¿verdad?» El mundo se tambaleó. Las luces navideñas, momentos antes un rayo de calidez, ahora se difuminaban en una neblina gélida. «Vendió su negocio por ti, como le pedimos, ¿verdad?» La crueldad despreocupada de las palabras de Vincent, confirmando que no solo eran conscientes, sino que desestimaban abiertamente el monumental sacrificio que había hecho, me dejó sin aliento en la fría noche. Me quedé allí, como una estatua tallada en hielo, con el frío filtrándome hasta lo más profundo de mi ser, no por el clima, sino por las brutales palabras. 15 años. 15 años desde mi divorcio me habían dejado luchando por reconstruir mi vida, pero siempre con Lillian al frente. Lo había entregado todo a ella. Un padre soltero decidido a darle a su hija lo mejor, a compensar la fractura familiar que ahora tenía. Mi negocio, mi imprenta, había sido la obra de mi vida, un legado que había construido desde cero. Era mi identidad, mi seguridad, mi futuro. Hace años, cuando Lillian y Vincent decidieron que querían empezar sus propias vidas, mudarse a una casa más grande, lanzar la incipiente carrera artística de Vincent, recurrieron a mí. No me pidieron explícitamente que la vendiera,
no con tantas palabras, pero las insinuaciones estaban ahí. Las expectativas eran altas. Lillian habló de nuevos comienzos, de necesitar capital para invertir. Vincent habló de dar rienda suelta a su creatividad, si tan solo tuvieran una base financiera sólida. Vi la petición tácita en sus ojos, la escuché en sus palabras cuidadosamente elegidas. Y yo, deseando nada más que ver a mi hija feliz, deseando ser el padre comprensivo que se merecía, lo hice. Vendí mi negocio, mi alma, por una fracción de su valor real en una operación apresurada, para liberar el capital que necesitaban. Había pagado la extravagante boda de Lillian, una celebración suntuosa que me había costado los ahorros de un año. Había aportado la sustancial entrada para su casa, un lugar hermoso que les había ayudado a elegir. Había financiado la inagotable reserva de materiales de arte caros de Vincent, sus cuotas de exposición, sus visitas a galerías. Había sido su pilar, su inagotable fuente de apoyo, tanto financiero como emocional. Y ahora estaba rondando, dándoles sentimientos de culpa, y mis sinceras, aunque humildes, galletas de azúcar eran horribles. Una vibración en mi bolsillo me sobresaltó. Busqué a tientas mi teléfono, con los dedos torpes por el frío y la sorpresa. Era un mensaje de Lillian. «Conduce con cuidado si vienes, papá. El tiempo se pone feo». Su hipocresía, que llegó momentos después de oírla desear que no llegara, me hizo un nudo en el estómago. La preocupación era una actuación, un gesto vacío. Lenta y cuidadosamente me alejé de la puerta. Guardé con cuidado los regalos intactos en el maletero. Mis movimientos parecían robóticos, distantes. Las brillantes luces navideñas, momentos antes símbolo de alegría festiva, ahora parecían burlarse de mí. Su alegre brillo contrastaba marcadamente con la oscuridad que acababa de envolver mi mundo. Al salir de la entrada, la casa, las luces, las risas, todo se desvaneció en el abrazo de la ventisca, engullido por los remolinos de nieve. Conduje sin rumbo durante unos minutos antes de detenerme. Mi mano, aún temblorosa, buscó el dial de la radio y la apagó. El repentino silencio en el coche fue un bálsamo, un bienvenido respiro de la cacofonía de traición que aún resonaba en mis oídos. En ese silencio, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. No era paz, todavía no, sino algo nuevo, un reconocimiento. Esto no era un final, era el comienzo de algo completamente diferente. En lugar de regresar a la carretera que llevaba a casa de Lillian, elegí una ruta diferente y más larga, dando vueltas por tranquilas carreteras secundarias cubiertas de nieve. Necesitaba tiempo, la soledad, para que la conmoción inicial se solidificara en algo frío, duro y decidido. Ojalá no sobreviva. Las palabras resonaban en mi mente, ya no solo como una fuente de dolor, sino como un detonante. Se estaba produciendo un cambio estratégico. El padre emocional, el generoso proveedor, comenzaba a desaparecer, reemplazado por algo más agudo, más calculador. Cuando finalmente llegué a casa, estaba oscura y silenciosa. Abrí la puerta y el silencio interior era profundo, diferente del silencio en mi coche. Era un silencio permanente, que reflejaba el vacío que sentía. Caminé por la sala, pasando junto al pequeño montón de regalos caros que había comprado para Lillian y Vincent, cuidadosamente envueltos y colocados bajo mi modesto árbol. Ya no representaban amor ni expectativa, sino una profunda insensatez, un testimonio de mi generosidad equivocada. No me detuve. Fui directo a mi estudio, una habitación donde siempre había enfrentado problemas, analizado datos y tomado decisiones difíciles para mi negocio. Me senté en mi escritorio, sintiendo el cuero desgastado y fresco bajo mis manos. Se había acabado el tiempo de sufrir una emoción. Ahora era el momento de afrontar un problema. El silencio en mi estudio era absoluto, roto solo por el crujido de los papeles mientras los colocaba meticulosamente sobre el escritorio de caoba. Los grandes volúmenes encuadernados en cuero que contenían mi historial financiero estaban abiertos, evidencia evidente de mi confianza indebida. Mi testamento, cuidadosamente escrito y firmado, nombraba explícitamente a Lillian como única beneficiaria de mi patrimonio. Mis pólizas de seguro de vida, repletas de cláusulas y cláusulas adicionales,
La designaban como la principal beneficiaria de una cuantiosa indemnización en caso de que me ocurriera algo. Mis extractos bancarios, impresos en orden cronológico, registraban 15 años de transferencias, pagos y compromisos financieros. Era tarde. La casa oscura y fría reflejaba el vacío que se había instalado en mí. Pero el entumecimiento que había comenzado en el coche camino a casa fue reemplazado por una claridad escalofriante. Ya no se trataba de ira ni tristeza. Se trataba de hechos, cifras y una evaluación brutal de la realidad. Con un bloc de notas amarillo y un lápiz afilado, comencé a calcular. Cada entrada era una nueva punzada, no de dolor, sino de cruda realidad. Estaba el pago inicial del préstamo estudiantil, una suma generosa que había aliviado un peso abrumador de los hombros de Lillian justo después de la universidad. Recordé su gratitud entre lágrimas, sus promesas de futura independencia. Luego, el pago inicial de $75,000 para su primera casa, un lugar que ella y Vincent me habían asegurado que era una inversión en su futuro, un paso hacia la autosuficiencia. Recordé el orgullo que sentí al ver sus nombres en la escritura, creyendo que les había dado un comienzo sólido. Y luego, el flujo constante de transferencias más pequeñas, pero nunca insignificantes. Fondos para los materiales de arte urgentes de Vincent, honorarios por exposiciones en galerías, encargos que nunca se materializaron, pagos de alquiler de emergencia, incluso su lujosa luna de miel. Las cifras se acumulaban, al principio lentamente, luego rápidamente, formando un patrón innegable. Durante 15 años, había invertido más de $280,000 en las vidas de Lillian y Vincent. Mi generosidad, antes motivo de orgullo paternal, ahora parecía una herida profunda y autoinfligida. No era solo el dinero, eran los años de apoyo emocional, la disponibilidad constante, la tranquila suposición de que siempre estaría ahí para ayudarlos cuando tropezaran. La conclusión era inevitable, escalofriante en su simplicidad. Lillian y Vincent nunca tuvieron la verdadera intención de ser autosuficientes. Yo no era solo un padre. Era un cajero automático perpetuo, un pozo sin fondo del que podían extraer recursos sin consecuencias ni esfuerzo. Mis sacrificios, como Vincent se había burlado con tanta crueldad, no eran apreciados como actos de amor, sino vistos como meras transacciones, esperadas y fácilmente olvidadas. Habían explotado hábilmente mi deseo de ser un buen padre, de asegurar la felicidad de mi hija, de manipularme para que vendiera el trabajo de mi vida. El dolor ya no era un dolor emocional, sino una determinación fría y firme. Cerré el libro de cuentas de golpe. La traición ya no era una herida emocional que sufrir, sino un problema estratégico que resolver. Mis instintos comerciales, perfeccionados durante décadas de negociación y análisis, comenzaron a resurgir. Me había enfrentado a clientes difíciles, fluctuaciones peligrosas del mercado y obstáculos imprevistos en mi carrera. Esto no era diferente. Era un problema complejo que requería un enfoque calculado y metódico. Mis ojos recorrieron el cuero desgastado de mi escritorio y se posaron en una vieja agenda. Hojeé las tarjetas hasta encontrarla. Señor Davis, abogado. Su nombre, grabado con tinta descolorida, representaba una línea que estaba a punto de cruzar. Sabía que esta llamada iniciaría cambios irreversibles, una declaración formal del fin de una era y el comienzo de otra. No habría vuelta atrás en el camino que estaba a punto de emprender. Amaneció la mañana de Navidad, un paisaje blanco, desolado y silencioso fuera de mi ventana. La alegría festiva parecía una burla cruel. El teléfono sonó a las 9 en punto, un timbre digital rompiendo el silencio. Lillian. Lo dejé sonar 2 veces, luego una tercera, antes de contestar. Carraspeé, forzando una voz áspera, un suspiro cansado. «¿Hola?», murmuré, fingiendo cansancio. «¿Papá? Dios mío, papá. ¿Estás bien?». La voz de Lillian, con un tono de alarma artificial, se puso inmediatamente a actuar. «Te hemos estado llamando. ¿Estás en el hospital? ¿Qué ha pasado?». «Buenos días, Lillian», dije, manteniendo un tono sereno, casi monótono. «Solo un pequeño percance. Anoche choqué con hielo en Miller Road, justo cerca del viejo molino. El coche derrapó y cayó en una zanja». Le presenté una imagen tranquila y objetiva,
con detalles lo suficientemente precisos como para ser creíbles. Solo una conmoción cerebral leve. Me tuvieron en observación durante la noche. El médico dijo que debería estar bien, solo un poco alterada. Hubo una breve pausa, y luego su voz volvió a sonar, con un matiz de genuina alarma, pero casi acusatoria. «Dios mío, ¿por qué no nos llamaste? Estábamos tan preocupados». ¿Preocupada? ¿Lo estaba? La genuina preocupación en su voz fue rápidamente eclipsada por la culpa implícita. Ni una sola oferta para ir al hospital, ni una palabra sobre cómo se sentía con respecto a mis supuestas lesiones, solo la pregunta egocéntrica de por qué. Y no había llamado a ellos. Mi libro de contabilidad interno hizo clic y registró otro punto de datos. Entonces se oyó la voz áspera e impaciente de Vincent, que claramente le había arrebatado el teléfono a Lillian. «Arthur, ¿tu coche está destrozado? ¿De qué tipo de daños estamos hablando?» Antes de que pudiera responder, añadió, casi como si se le hubiera ocurrido, «¿Estás bien?» «Mi coche. Por supuesto». Su principal preocupación no era mi bienestar, sino mis bienes materiales. Las prioridades de Vincent quedaron al descubierto, incluso más claras que las de Lillian. Mi coche, por el que les había dado dinero para su mantenimiento el mes pasado, valía más para ellos que mi salud. El silencio se prolongó un instante, dejando sus palabras suspendidas en el aire. «El coche está bien, Vincent», dije con voz cautelosamente neutral. «Solo tiene algunos daños en la carrocería. Lo remolcarán para repararlo. Alquilaré uno por unos días». Hice una pausa, dejando que un sutil tono de arrepentimiento se filtrara en mi voz. «Mira, sobre la cena de Navidad, no creo que pueda estar hoy. Todo esto del hospital, el dolor de cabeza. Quizás podamos reprogramarla para la semana que viene, cuando esté un poco más presentable». El cambio en su tono era palpable, una ansiedad mal disimulada que casi me hizo sonreír. «Ay, papá, claro». No, tú solo descansa», dijo Lillian con voz alegre, mientras su anterior alarma se transformaba en una repentina e ilimitada complacencia. «Lo entendemos. Totalmente. Descansa un poco. Ya buscaremos una nueva fecha. No te preocupes por nosotras». Vincent intervino con un apresurado. Sí, ponte bien, Arthur. Nos vemos la semana que viene». La conversación terminó de golpe, casi con una sensación de alivio por su parte. Ni siquiera se molestaron en preguntarme en qué hospital estaba, ni cuándo me darían de alta. Colgué el teléfono, con una pequeña sonrisa sombría en los labios. Su entusiasmo por terminar la llamada, su evidente alivio al no tener que hacer de anfitrión, su inmediato cambio de la preocupación a la conveniencia. Todo quedó debidamente registrado, documentado mentalmente como prueba irrefutable de su verdadera naturaleza. El accidente inventado en Miller Road había sido una historia simple y plausible, fácil de inventar y fácil de aceptar para ellos, ya que les ahorraba cualquier inconveniente. Me di cuenta de que este era un patrón que podía aprovechar. Habían aprobado mi examen a la perfección, y al hacerlo, habían consolidado mi determinación. Ya no había vuelta atrás. Mi decisión estaba tomada, dura y fría como el invierno de afuera. Volví a abrir la agenda, encontré el número del Sr. Davis y marqué. «Una consulta de emergencia», le diría a su contestador. Había llegado el momento. La semana posterior al Año Nuevo no fue una semana de recuperación festiva, sino de planificación meticulosa, casi clínica. Mi estudio se convirtió en mi centro de operaciones. Pasé horas en mi escritorio, examinando documentos, comparando cifras y enumerando sistemáticamente todos mis bienes. Bienes raíces, carteras de inversión, cuentas de jubilación, incluso la colección de sellos antiguos que había heredado de mi padre. Cada objeto fue catalogado, su valor evaluado y su destino considerado. La niebla emocional se había disipado por completo, reemplazada por una concentración fría y aguda. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de recuperar mi autonomía, mi dignidad. Una fresca mañana de martes, me encontré entrando en el despacho del Sr. Davis, un lugar que había frecuentado durante 15 años. Durante todos esos años, cada visita, cada documento, cada cláusula cuidadosamente elaborada había tenido un propósito principal: garantizar la seguridad financiera de Lillian. Mi abogado, un hombre amable y astuto, de cabello canoso y mirada pensativa, se levantó para saludarme
y me extendió la mano por encima de su pulido escritorio de caoba. «Arthur, me alegra verte», dijo el señor Davis con una expresión cálida, aunque un poco preocupada. «Lillian llamó. Mencionó tu accidente en Navidad. Dijo que te llevaste un susto. ¿Te sientes mejor?» Le ofrecí un leve asentimiento, casi imperceptible. «Estoy bien, Davis. Una pequeña molestia, nada más. Pero sí, sin duda me ayudó a aclarar algunos asuntos importantes. Precisamente por eso estoy aquí». Me hizo un gesto para que me sentara, con la mirada aún escrutadora, tal vez esperando que comentara algún pequeño cambio o alguna preocupación sobre mi salud. Era evidente que no estaba preparado para lo que venía a continuación. «Necesito modificar mi testamento, Davis», dije con voz firme, sin temblores emocionales, «y necesito cambiar al beneficiario principal». El señor Davis arqueó una ceja, con un destello de sorpresa en los ojos. «Ah, ¿sí? Claro. Bueno, claro que podemos arreglarlo. ¿Tenías a alguien más en mente para una porción? ¿O...?» Lo interrumpí, con la mirada fija. «Tengo la intención de designar a la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos como mi principal beneficiaria, para todo mi patrimonio». El silencio que siguió fue denso y pesado. El señor Davis, siempre tan profesional, mantuvo la compostura, pero pude ver el sutil cambio en su postura, la leve ampliación de sus ojos. Me conocía desde hacía décadas, había redactado innumerables documentos para mí, todos diseñados para asegurar el futuro de Lillian. Este fue un giro sin precedentes. «La Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos», repitió lentamente, como si estuviera probando las palabras. «¿Y Lillian?» «Lillian será eliminada por completo como beneficiaria principal», confirmé. «Y no pienso hablar de esto con ella, ni con Vincent, ni ahora ni nunca». Me incliné ligeramente hacia adelante, enfatizando mi punto. «Los animales no te mienten, Davis. No manipulan. Sus necesidades son simples y honestas. Su gratitud, si te la ganas, es pura». Vi la pregunta formándose en sus ojos, la pregunta tácita sobre mis motivaciones. «Esta decisión», continué, anticipándome a sus pensamientos, «se debe a una claridad profunda, Davis. He pasado 15 años apoyando a alguien que, al parecer, me ve solo como una carga, una molestia que hay que gestionar, una fuente de ingresos que hay que aprovechar. Mi accidente, tal como ella lo informó, simplemente confirmó lo que ya había empezado a sospechar». El señor Davis juntó los dedos con expresión pensativa. «Arthur, entiendo que este debe ser un momento difícil, una decisión tan importante, sobre todo después de un evento que podría ser traumático. ¿Estás seguro de que piensas con claridad? Quizás unas semanas para reflexionar». Su tono era amable, inquisitivo, prueba de su genuina preocupación por mi bienestar. Lo miré a los ojos. «Davis, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. No es una decisión precipitada. Es la culminación de años de observación que se ha visto claramente reflejada por una revelación reciente. Quiero que esto se haga hoy, ahora». Suspiró, una exhalación leve, casi imperceptible, y asintió. «Muy bien, Arthur. Si estás seguro, procederemos». Se volvió hacia su computadora, con los dedos revoloteando sobre el teclado. «Tendremos que actualizar su testamento, sus pólizas de seguro de vida y todos los instrumentos financieros relevantes. Trabajamos en los detalles técnicos con metódica eficiencia. Todo mi patrimonio, antes destinado a Lillian, fue redirigido meticulosamente. Cada activo, cada dólar, cada ganancia futura, iría ahora a la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos. No hubo excepciones, ni letra pequeña que dejara un vacío legal. Fue una ruptura clara y decisiva. El señor Davis imprimió los nuevos documentos. Observé cómo su asistente, una joven llamada Sara, los traía, pues se requería su presencia como testigo. Firmé cada página con pulso firme y deliberado. Vi a Sara refrendar, deslizando su pluma sobre el papel, dándole carácter oficial, vinculante. Cada trazo se sentía como la ruptura de una prisión autoimpuesta. Al terminar, el señor Davis me miró con una pregunta persistente en los ojos. «Arthur, ¿estás completamente seguro de que no quieres hablar de esto con Lillian, con tu familia?» Sonreí, con una fina curva en los labios, sin humor. «Mi familia me dejó clara su postura, Davis, en Nochebuena, con sus propias palabras. Ahora, simplemente les devuelvo la palabra.
Considérelo un regalo de claridad. Sara, tras completar sus labores de testigo, salió discretamente de la sala. El señor Davis selló y certificó los documentos ante notario. El sello oficial presionó el papel con un golpe seco y satisfactorio. Al aplicar el sello final, una profunda sensación de control me invadió. Durante mucho tiempo, mi vida, o al menos mi vida financiera, había estado determinada por las necesidades y deseos percibidos de los demás. Ahora, era inequívocamente mía. Pensé en Lillian, felizmente inconsciente de que su cómodo futuro, construido sobre mi infinita generosidad, se había evaporado. Seguiría recibiendo su paga mensual, la modesta suma que había establecido años atrás para asegurarle ingresos discrecionales. Seguiría creyendo que mis bienes, los ahorros de toda mi vida, algún día serían suyos. Que lo creyera. Por ahora. Al salir de la oficina del señor Davis y dirigirme a mi coche, el aire fresco del invierno se sentía diferente. Seguía haciendo frío, pero ahora me transmitía una sensación de liberación. Mis pasos se sentían más ligeros, mis hombros menos cargados. Había dejado de ser víctima de mi propia generosidad. Las reglas del juego habían cambiado. La semana siguiente a mi visita al señor Davis, me sumergí en la intrincada red de mi vida financiera, desenredando meticulosamente cada hilo que me conectaba con Lillian. Fue un proceso minucioso, un análisis forense de 15 años de dependencia. Cada cuenta conjunta, cada factura recurrente que había pagado, cada transferencia automática, quedó al descubierto. Rastreé el flujo de fondos, describiendo los mecanismos precisos que habían permitido a Lillian y Vincent vivir una vida muy por encima de sus posibilidades, completamente a mi costa. No se trataba solo de cortar lazos, se trataba de comprender la magnitud del cordón umbilical financiero que había creado y mantenido. El jueves por la mañana, fui al First National Bank, la misma sucursal donde, años atrás, abrí con orgullo el fondo para la Universidad de Lillian, soñando con un futuro brillante e independiente para ella. También fue allí donde posteriormente configuré las transferencias mensuales automáticas que se habían convertido en su salvavidas. Al cruzar las puertas que conocía, la ironía no pasó desapercibida para mí. Me reuní con Susan, mi banquera personal, una mujer alegre que llevaba años manejando mis cuentas. Me sonrió cálidamente, con las comisuras de los ojos entrecerradas. «Arthur, qué bueno verte. ¿Todo bien?» «Todo está exactamente como debe estar, Susan», respondí con voz tranquila, pero con una firmeza subyacente que sabía que ella reconocería. «Necesito hacer algunos cambios importantes». Empecé metódicamente. Primero, necesito cerrar la cuenta corriente conjunta que comparto con Lillian, con efecto inmediato. La sonrisa de Susan se desvaneció levemente, pero asintió, tomando un formulario. Y todas las transferencias automáticas asociadas con esa cuenta a cualquier otra cuenta deben cancelarse, permanentemente. Su pluma se detuvo sobre el formulario. ¿Todas las transferencias, Arthur? ¿Incluso la asignación mensual a la cuenta personal de Lillian? Sobre todo esa, confirmé con la mirada fija. No más transferencias a las cuentas de Lillian. Luego, hablé de mis pólizas de seguro. Además, necesito actualizar a los beneficiarios de todas mis pólizas de seguro de vida. El beneficiario principal pasará de Lillian a la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos. Le ofrecí una sonrisa encantadora. Problemas de salud recientes, ¿tú entiendes? Uno empieza a pensar en estas cosas con la edad. Era una mentira plausible, una que Susan aceptó sin más preguntas. Susan, una profesional consumada, tramitó el papeleo sin más comentarios, aunque podía ver cómo se ponía a trabajar en su mente. Conocía el historial de mis cuentas, la generosidad que siempre había mostrado hacia mi hija. Sin duda, la magnitud de estos cambios se notaba. «Muy bien, Arthur», dijo, con tono serio. «Estos cambios entrarán en vigor mañana viernes por la tarde. ¿Hay algo más?» «Eso es todo, Susan. Gracias». Salí del banco con una silenciosa satisfacción. Se habían accionado las palancas. El sistema estaba recalibrado. Llegó la tarde del viernes y pasó. Imaginé cómo los engranajes se detenían lentamente, cómo se cerraba el grifo financiero. La transferencia mensual de $3,000, una suma que le había proporcionado sin falta durante años, simplemente no llegaría a la cuenta de Lillian. La mañana del sábado era brillante y despejada. Me imaginé a Lillian,
probablemente en su supermercado orgánico favorito, empujando un carrito repleto de quesos artesanales caros, carne de res alimentada con pasto y productos exóticos. Casi podía verla llegando a la caja, pasando la tarjeta con la facilidad que da la práctica, solo para que la máquina emitiera un pitido que decía «rechazada». La imagen me dibujó una sonrisa sombría, pero no cruel, en el rostro. La confusión inicial, el rápido segundo pase, la creciente vergüenza mientras la cajera esperaba. Era una escena que había ensayado en mi mente, una pequeña fantasía justificable. La primera llamada llegó a las 2:17 p.m. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. El nombre de Lilian apareció en la pantalla. Lo vi sonar 1, 2, 3 veces y finalmente saltar al buzón de voz. La imaginé, nerviosa, quizás en el estacionamiento del supermercado, viendo cómo su fin de semana, tan bien planeado, se desmoronaba de repente. Momentos después, apareció una notificación. Nuevo mensaje de voz. No la escuché de inmediato. Sabía lo que contendría. A las 14:25, otra llamada. De nuevo, dejé que saltara al buzón de voz. Finalmente, presioné el botón de reproducción. La voz de Lilian, confundida y con un ligero toque de vergüenza, llenó el silencio de mi cocina. «Papá, hola. No sé qué pasa, pero me acaban de rechazar la tarjeta en el supermercado. Es muy raro. ¿Puedes comprobar si hay algún problema con la cuenta?» Dice, fondos insuficientes, pero no debería. Llámame, ¿vale? El segundo mensaje, dejado unos minutos después, fue más cortante. Papá, acabo de llamar al banco y me dijeron que la cuenta conjunta está cerrada. ¿Qué pasa? Dijeron que la cerraste. ¡Qué locura! Vincent necesita la compra. Llámame ahora mismo. De fondo, se oía la voz de Vincent, un murmullo bajo y frustrado, exigiendo saber qué pasaba con la comida. Una hora después, a las 15:35, llegó el tercer mensaje. Este estaba cargado de auténtico pánico. Papá, esto no tiene gracia. Si no se arregla, no podremos pagar el alquiler la semana que viene. En serio, ¿qué hiciste? Vincent está muy molesto. Llámame. Por favor, papá. Apagué el teléfono. El resplandor lejano de las luces navideñas de mis vecinos centelleaba a través de mi ventana, un recordatorio de las vidas ordinarias y cómodas que continuaban a mi alrededor. Sus problemas probablemente eran mundanos. Un pavo quemado, un regalo perdido, la rabieta de un niño. La crisis de Lilian, sin embargo, fue autoinfligida, el amargo fruto de años de decisiones deliberadas. A medida que avanzaba la noche, el icono del buzón de voz de mi teléfono seguía parpadeando sin parar. A las 8 había 7 mensajes nuevos. La progresión era predecible. Un lento descenso del desconcierto al pánico creciente. La voz de Lilian se volvió más aguda, sus súplicas más desesperadas. Entonces, la voz de Vincent se hizo más prominente en los mensajes posteriores. Su tono pasó de la molestia a la acusación directa, y su impaciencia dio paso a la ira. «Lilian, llama a tu padre. ¿Qué hiciste para que se enfadara? Es ridículo. Tenemos facturas que pagar». Claramente la culpaba directamente, sin querer siquiera considerar su parte en este drama que se estaba desarrollando. Noté la ironía de todo aquello. Lilian, de verdad, no tenía ni idea de qué había hecho mal. Todavía ignoraba por completo que su mundo complaciente se había desmoronado en Nochebuena, cuando su deseo casual de que me ausentara resonó en la tranquila noche de Michigan. Darme cuenta de ello fue a la vez satisfactorio y profundamente triste. Si me sigues, estás a punto de presenciar lo ciegas que pueden ser las personas ante sus propias acciones. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para seguir la historia mientras Lilian y Vincent finalmente empiezan a comprender las consecuencias de sus decisiones. Llegó el domingo, con un nuevo aluvión de llamadas. 11 mensajes nuevos, cada uno un capítulo crudo del drama que se desataba entre Lilian y Vincent. Los escuché metódicamente, con el teléfono encendido de nuevo con el único propósito de recoger sus súplicas, cada vez más frenéticas. La voz de Lilian, antes segura y alegre, ahora era débil, desgastada. Su confusión inicial se había convertido en un miedo palpable. Reveló que Vincent había salido furioso el sábado por la noche y había regresado mucho más tarde, borracho y furioso. La había culpado,
gritando sobre su incapacidad para controlar a su padre y arruinándolo todo. Mi memoria mental hizo clic. Más datos, más confirmación. «Papá, por favor, no entiendo qué pasa», sollozó en un mensaje, con la voz quebrada. «Mi tarjeta del seguro tampoco funciona. No me surtieron la receta en la farmacia. ¿Qué hago?» La pérdida del seguro médico, algo que había cubierto discretamente durante años con una póliza aparte, fue otra ficha de dominó que caía. Y entonces llegó el momento clave. «Vincent cree que nos estás castigando por algo, papá», susurró con la voz cargada de desconcierto. «Pero, sinceramente, no sé qué hicimos mal. No hemos hecho nada que te haya molestado». La total desconexión entre sus acciones y su percepción de la realidad era casi cómica, si no fuera tan trágica. Se creían inocentes de verdad, a pesar de haberse burlado abiertamente de mí en Nochebuena. El lunes por la mañana apareció un nuevo mensaje. Este venía con una resolución forzada, casi frágil. «Papá, esto es ridículo. Tenemos que hablar. Voy para allá. Tenemos que hablarlo cara a cara. Estaré allí sobre el mediodía». Anoté la hora. Mediodía. Perfecto. Esta conversación, decidí, no sería una discusión ni una confrontación. Sería una lección. La última y dolorosa parte de la educación sobre las consecuencias de Lillian. Pero primero, tenía otra pieza que tocar. Conduje hasta la biblioteca pública, un edificio tranquilo y modesto en el pueblo vecino. Lo elegí precisamente por su anonimato. Me senté en una silla frente a uno de los ordenadores públicos, con una peculiar mezcla de calma y expectación. Accedí a la página de la oficina de denuncias del IRS y rellené meticulosamente el formulario en línea. Mi pista fue específica y precisa. Vincent Wilson. Ingresos en efectivo no declarados por ventas de arte. Les proporcioné fechas, cantidades estimadas e incluso los nombres de algunas galerías donde sabía que había vendido obras en efectivo, sin depositar nunca los fondos en sus cuentas conjuntas. Mis años de financiación implícita de su estilo de vida me habían proporcionado un profundo conocimiento de sus hábitos financieros, incluyendo los negocios extraoficiales de Vincent. Al día siguiente, martes, hice varias llamadas. Contacté con las distintas compañías de tarjetas de crédito cuyas facturas había ayudado a gestionar a Lillian y Vincent, a menudo haciendo pagos regalo directamente. Les informé, con un tono de amable preocupación, que mi situación financiera había cambiado recientemente y, como resultado, ya no podía brindarles ningún apoyo. Les sugerí que, dadas estas novedades, podrían realizar una evaluación de riesgos actualizada de sus cuentas. Fue un pequeño empujón, una acción perfectamente legal, pero con implicaciones importantes. Esa misma tarde, di un paseo en coche, no directamente a su casa, sino más allá, un rodeo lento y pausado. El coche de Vincent estaba en la entrada. Vi la silueta de Lillian paseándose de un lado a otro frente a una ventana, con movimientos agitados, frenéticos. El modo de crisis, pensé, se activó. La máquina, sin combustible, empezaba a atascarse. El viernes por la mañana llegó otra oleada de mensajes de voz. La voz de Lillian ahora estaba realmente tensa, casi histérica. «Papá, acaba de llamar a tienda. Están auditando a Vincent y las compañías de tarjetas de crédito exigen el pago completo. Dicen que nos congelarán las cuentas. ¿Qué pasa?» De fondo, la voz de Vincent era un murmullo bajo y furioso, ahora claramente audible. «Esto es porque tu padre nos interrumpió, Lillian. Nos está haciendo esto. Es demasiada coincidencia». Por fin estaba atando cabos, aunque mal, vio una intención maliciosa, pero no la verdadera causa. Un mensaje posterior de Lillian, dejado minutos después, confirmó mi observación anterior. «Papá, pasamos por tu casa. Tu coche estaba en la entrada. ¿Nos estás evitando? ¿Estás ahí? Por favor, papá, háblanos». Entonces la voz de Vincent, más fría, más amenazante. «Alguien nos tiene en la mira, Lillian, y creo saber quién es». Aún no tenía la visión completa, pero la paranoia se estaba apoderando de él. Empezaba a sentir cómo se cerraban los muros, las fuerzas anónimas en juego, orquestadas por un enemigo fantasma. Seguía ajeno a que ese enemigo fantasma era yo, su generoso benefactor, el hombre cuya bondad había desestimado con tanta indiferencia. El hombre que ahora estaba desmantelando sistemáticamente la cómoda ilusión que habían construido a mis espaldas.
Mi campaña continuó, intensificándose con una precisión silenciosa e implacable. La biblioteca pública se convirtió en mi centro de operaciones encubiertas. Creé una serie de cuentas de correo electrónico anónimas y perfiles en redes sociales, cada uno meticulosamente diseñado para evitar cualquier conexión conmigo. No se trataba de una guerra abierta. Se trataba de ataques estratégicos y precisos diseñados para desmantelar el mundo cuidadosamente construido de Lillian y Vincent. Desde una de estas cuentas de correo electrónico anónimas, escribí un mensaje a la gerencia del salón de Lillian. Haciéndome pasar por un cliente preocupado, expresé mi decepción con el trabajo reciente de Lillian, insinuando sutilmente una disminución en la calidad que atribuí a obvios problemas financieros. Mi correo era cortés, arrepentido, pero con suficientes detalles para parecer auténtico. Simplemente sugería que quizás Lillian estaba pasando por algo y que podría estar afectando su desempeño profesional. Era una semilla de duda, plantada en terreno fértil. Simultáneamente comenzaron a aparecer publicaciones anónimas en el grupo de Facebook del vecindario. Preguntas que parecían inocentes, como ¿alguien más ha notado todo el correo con aspecto oficial que llega a la casa de los Wilson últimamente? Espero que todo esté bien por allí. No quiero que nada afecte el valor de nuestras propiedades. Otra publicación añadía, y me pareció ver una grúa el otro día. Solo curiosidad. Los rumores comenzaron, amplificados por la cámara de resonancia digital. Los vecinos, recordando detalles inusuales que tal vez habían descartado antes, comenzaron a especular. Pronto, la noticia del embargo de su coche, consecuencia de sus pagos atrasados, se hizo pública. Al día siguiente, mi teléfono, activado de nuevo para recopilar información, sonó. Era Lillian. Su voz, aunque todavía con un matiz de confusión, tenía un nuevo tono de desesperación. «Papá, no sé qué pasa», dijo con voz tensa. «3 clientes me cancelaron hoy, y Linda, mi jefa, incluso me preguntó si estaba pasando por algo. Es como si todo el mundo lo supiera. Simplemente escuché, grabé sus palabras y noté el pánico creciente. Más tarde, pasé otra vez por delante de su casa. Vi a la señora Henderson, su vecina, cuidando su jardín. Lillian salió de su puerta principal con un paquete en la mano, dirigiéndose a su buzón. Cuando Lillian vio a la señora Henderson y la saludó con la mano, observé cómo la señora Henderson se ponía rígida, dándole la espalda a Lillian, mientras se ocupaba de un rosal espinoso. El mensaje era claro. La condición de paria, activada. El aislamiento social, un componente crucial de mi estrategia, empezaba a afianzarse. Unos días después, otro mensaje de voz. La voz de Lillian era un nudo de ansiedad. «Papá, Linda me llamó aparte hoy. Quiere hablar de mi futuro con la peluquería por preocupaciones de los clientes. Todo esto está conectado, ¿verdad? Las compañías de tarjetas de crédito, Hacienda, ahora mi trabajo. Es demasiado para ser una coincidencia». La ira de Vincent, en el fondo, iba en aumento. «Alguien está difundiendo información sobre nosotros, Lillian. Sistemáticamente, es demasiado selectivo». Su sospecha crecía, pero aún no podía identificar la fuente. Solo veía los efectos. Una mano sombría moviendo piezas en un tablero. Lillian volvió a llamar esa noche. «Papá, 3 clientes más cancelaron hoy. Y Vincent...» El coordinador del mercado agrícola lo interrogó. Al parecer, alguien le preguntó por sus ventas en efectivo, si estaba pagando lo que le correspondía. Le temblaba la voz. «Es como si todos nos estuvieran mirando. Los cajeros de la tienda son fríos. El cartero evita el contacto visual. Incluso hay publicaciones sobre nosotros en la aplicación del vecindario, preguntando si vamos a reducir el valor de las propiedades». La red de aislamiento se estrechaba a su alrededor. Su fachada pública, tan cuidadosamente mantenida, se desmoronaba bajo el peso de los rumores y la sospecha. «¡Papá!», gritó Lillian, con la voz quebrada en la siguiente llamada. «Esto no es solo mala suerte, es deliberado. Alguien intenta destruirnos a propósito». Finalmente caía en la cuenta. Reconocía una fuerza maliciosa en juego, aunque aún no podía identificar al titiritero. El clímax llegó una sombría tarde de martes. El siguiente mensaje de voz de Lillian apenas se controlaba. Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos. «Papá, perdí mi trabajo. Linda dijo que era por problemas de retención de clientes.
Dijo que ya no encajaba. «No tengo trabajo, papá. ¿Qué vamos a hacer?» De fondo, la voz de Vincent era aguda y brutal. «Llamaré a mi hermano en Cleveland, Lillian. Me quedaré con él hasta que esto se calme. No puedo con esto ahora mismo». Hablaba de abandonarla, de reducir sus pérdidas. El siguiente mensaje de Lillian tenía un tono hueco y derrotado. Los sollozos habían desaparecido, reemplazados por un vacío escalofriante. «Está haciendo las maletas, papá. Vincent también. Me acaba de llamar... Me llamó tóxica». Su voz se fue apagando. Un susurro de profunda desesperación. Por fin comprendió el peso aplastante de su aislamiento. Sin trabajo, con las finanzas en ruinas y el abandono de su marido, el mundo cómodo que había dado por sentado finalmente se había hecho añicos. Y yo, la silenciosa artífice de su caída, simplemente observaba, notando la escalofriante precisión de cada golpe. El sol del atardecer proyectaba sombras largas y esqueléticas sobre la entrada nevada, cuando el viejo y destartalado sedán de Lillian y Vincent, ahora su único vehículo, finalmente se detuvo. Salieron del coche, con el rostro pálido y demacrado, la ropa desaliñada. La desesperación que irradiaban era casi una presencia física. No tenían nada que perder, y se notaba. Me quedé en la puerta principal, tras haber visto su coche acercarse por la ventana de mi sala. Abrí antes de que siquiera tuvieran oportunidad de llamar. Se quedaron paralizados, sobresaltados, sorprendidos por mi presencia inmediata. Su expresión era de derrota absoluta, con la mirada perdida. Vincent, siempre tan arrogante, fue el primero en hablar, con la voz ronca por una mezcla de ira y miedo. «Todo empezó a desmoronarse justo después de Navidad, Arthur. Y tu coche ha estado en esta entrada cada vez que hemos pasado. Cada vez». Su mirada era acusadora, intentando reconstruir los fragmentos de su catástrofe. Lillian, con los ojos enrojecidos e hinchados, susurró: «¿Qué doctor? ¿En qué hospital?» Su voz era apenas audible. «Lo comprobamos, papá. Llamamos a varios. No hay constancia de que hayas sido ingresado en ningún sitio». Permanecí en silencio, con la mirada fija en ellos, dejando que la cruda verdad se instalara en el aire gélido que nos separaba. La mentira cuidadosamente construida del accidente, tan fácilmente asimilada por ellos entonces, ahora los ahogaba. Los ojos de Lillian se abrieron de par en par. Un horror creciente se extendió por su rostro. Las piezas del rompecabezas encajaron, una a una. «Nunca tuviste un accidente», susurró, y la comprensión fue un golpe físico. «Has estado aquí, todo el tiempo». El rostro de Vincent se contorsionó de rabia. «Has estado aquí viéndonos desmoronarnos, ¿verdad? Disfrutándolo». Mi voz era serena, cortando su furia como el hielo. «He estado observando», lo corregí, sin negar la acusación, simplemente matizándola. Mi tono carecía de emoción, una simple constatación de un hecho. Retrocedí, dejándoles la puerta abierta pero sin hacer ningún gesto para invitarlos a entrar. Entré en la sala, les di una orden silenciosa para que me siguieran, y luego me acomodé en mi sillón favorito junto a la chimenea. Se quedaron de pie, torpemente, en el centro de la habitación, todavía cubiertos de nieve, obligados a permanecer de pie, con una posición de subordinación evidente. Mi dominio se afirmaba no con palabras, sino con el control del espacio. La mirada de Lillian recorrió la habitación familiar, hasta posarse finalmente en el árbol de Navidad apagado en la esquina, un conmovedor recordatorio de la temporada. Entrecerró los ojos mientras las piezas del rompecabezas seguían encajando. El momento. La destrucción implacable y metódica. Todo estaba conectado en un instante. «Nochebuena», susurró, con voz apenas audible. «Esa noche estabas allí, ¿verdad? Nos oíste hablar». Mi mirada se cruzó con la suya, firme. «Cada palabra, Lillian. Escuché cada palabra». Su rostro se arrugó. Lágrimas de verdad esta vez, corrieron por sus mejillas, no de autocompasión, sino de horrorizada comprensión. «Ya oíste lo que dijimos de ti», sollozó, una cruda confesión, sobre la esperanza de que no sobrevivieras a la nieve, sobre tu revoloteo, sobre tus horribles galletas. Vincent giró la cabeza hacia ella, con el rostro convertido en una máscara de horror incipiente. «Lillian, ¿qué dijiste?», preguntó, con la voz quebrada por un miedo tardío y egoísta. Por fin comprendió el catalizador,
la chispa que había encendido este infierno. Observé a Lillian, con los hombros temblorosos, mientras el peso brutal de su crueldad despreocupada caía sobre ella. Finalmente comprendió que sus propias palabras, su despreocupado rechazo a mi amor y sacrificio, habían sido el detonante preciso de esta destrucción sistemática y calculada de su vida. Ella había desatado esta tormenta sobre sí misma. Tras un largo y agonizante silencio, Lillian me miró con la mirada vacía. «Destruiste nuestras vidas», dijo con voz hueca, sin ira, solo un profundo y aturdido reconocimiento. Me quedé en silencio. No había nada más que decir. Mis acciones eran mis palabras. Días después, comenzó la siguiente fase de su ajuste de cuentas. Lillian me llamó, con la voz completamente quebrada. Su abogado, un abogado pro bono que había conseguido encontrar, le había explicado el desorbitado coste de impugnar un testamento. Sin ingresos, sin bienes y con deudas crecientes, la batalla legal era financieramente imposible. Su última esperanza de recuperar mi fortuna se había evaporado. Pasó más tiempo. Comenzaron los intentos desesperados de reconciliación. Lillian empezó a dejarme regalitos baratos en la puerta. Una caja de bombones del supermercado. Una tarjeta mal dibujada de Vincent. Llamaba con tono suplicante, rogando por una oportunidad para hablar, para explicar, para disculparse. Una noche, la observé por la mirilla. Estaba en mi porche, con un ramo marchito de flores de gasolinera en la mano, el rostro demacrado por el agotamiento y la desesperación. Abrí la puerta, justo lo suficiente para verla. «Papá, por favor», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Podemos hablar? Soy tu hija». La miré con expresión impasible. «Tu condición de hija, Lillian», dije con voz tranquila y cortante, «cuenta exactamente lo mismo que significó para ti la Nochebuena». Luego cerré la puerta con cuidado pero con firmeza, dejándola sola en el frío. El último pilar de su cómoda vida era su hogar. Con sus ingresos agotados, su crédito arruinado y las deudas acumuladas, era solo cuestión de tiempo. Hice una última llamada anónima, esta vez al casero de Lillian y Vincent. Mi conversación fue breve, profesional, insinuando sutilmente sus recientes dificultades financieras y su dudosa solvencia. Simplemente sugerí que quizás sería prudente revisar el historial de pagos y la estabilidad financiera de sus inquilinos. No tardó en llegar la orden de desalojo. Pasé con el coche frente a su casa, manteniendo la distancia habitual, pero lo suficientemente cerca como para observar. Vi a Lillian sacar el sobre del buzón, con los hombros encorvados al leer el contenido. Su rostro se desmoronó, confirmando la irrevocabilidad de su situación. La cómoda ilusión de su vida, construida con mi apoyo silencioso, se hizo añicos. Las llamadas de Lillian se intensificaron. Su voz se debilitaba cada día más. Me suplicaba ayuda, asistencia financiera, que le avalara un apartamento más pequeño. «Papá, por favor», suplicaba en un mensaje de voz. «Sé que estás enojado, pero necesitamos un lugar donde vivir. Te lo pagaré todo, te lo prometo». Todavía ignoraba por completo que su solvencia estaba completamente destruida. Ningún casero, viendo su historial financiero, la aceptaría jamás, con o sin aval. Vincent, con una voz que mezclaba agresión y pánico puro, me exigió que arreglara esto y les buscara un apartamento. Su derecho, incluso en su desesperación, era exasperantemente constante. Entonces llegó el mensaje que detallaba su cruda realidad. «Papá, nos han rechazado en 12 sitios», informó Lillian con la voz apagada y desesperada. «Todos dicen que nuestro crédito está destruido de alguna manera. Encontramos un estudio mohoso encima de una lavandería. Es todo lo que podemos permitirnos». La realidad de su nueva vida, un duro contraste con la comodidad suburbana de la que habían disfrutado, se estaba asentando. El siguiente mensaje fue crucial, la ruptura definitiva de los lazos entre ellos. La voz de Lillian se quebró, casi un susurro. «Vincent se fue, papá. Se fue a Cleveland a vivir con su hermano. Dijo que yo era una especie de maldición. Tomó sus materiales de arte y se fue». Su voz estaba llena de un profundo vacío, una profunda y penetrante pérdida. El último mensaje de voz de Lillian fue casi un elogio a su vida anterior. «Papá, ahora estoy sola, completamente sola. Perdí mi trabajo, mi esposo, mi casa, mis amigos. Todo lo que tenía se ha ido». Fue una confesión,
Una admisión de derrota absoluta. La destrucción sistemática era completa. Unos días después, sonó el timbre. Abrí y encontré a Lillian en mi porche. Parecía envejecida, disminuida. Su espíritu, antes vibrante, había sido reemplazado por una resignación cansada. Su mirada, ya no desafiante ni acusadora, simplemente reflejaba una vulnerabilidad cruda y expuesta. ¿Alguna vez me perdonarás, papá?, preguntó con voz tranquila, casi tímida. La miré, buscando en sus ojos cualquier rastro de la sensación de derecho o la crueldad casual que nos había llevado a este punto. El perdón, le dije en voz baja y firme. Hay que ganárselo, Lillian. Frunció el ceño. Un destello de su antigua confusión regresó. ¿Cómo?, susurró. Eso lo tendrás que descubrir tú mismo, respondí con la mirada fija. Y entonces cerré la puerta. No con ira, ni con triunfo, sino con la tranquila certeza de que la lección, por brutal que fuera, había sido impartida. 6 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo, un nuevo propósito. Trabajaba como voluntaria 3 días a la semana en la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos, la misma organización que ahora recibía toda mi herencia. La alegría de cuidar animales abandonados, verlos sanar y encontrar un nuevo hogar, llenó un vacío que desconocía tan profundo. Era un propósito libre de expectativas y manipulación, una conexión genuina nacida del amor incondicional. Una tarde, llegó una carta. La letra era inconfundiblemente de Lillian. La abrí con una paz sorprendente. Escribió sobre su nueva vida. Trabajaba 40 horas a la semana en un supermercado, un trabajo que había conseguido por sí misma. Pagaba su pequeño y modesto apartamento. Era una vida despojada de todas las comodidades y lujos que yo le había proporcionado. Una vida de auténtico esfuerzo y autosuficiencia. Sé que el cambio cambiará, papá, escribió, con palabras duras pero sinceras. El señor Davis me lo confirmó cuando llamé, desesperada por encontrar alguna opción. Tu lección funcionó. Aprendí. Describió la satisfacción de ganar su propio dinero, el simple orgullo de pagar sus propias cuentas. Habló de su independencia de Vincent, reconociendo que él había sido otra forma de dependencia. Soy una persona nueva, papá, concluyó. No reconozco a la antigua yo, la que pensaba que todo le sería entregado sin más. Gracias por enseñarme lo que significa valerme por mí misma. Leí la carta 2 veces, despacio. No había amargura en sus palabras, ningún resentimiento persistente. Solo una comprensión silenciosa y profunda. No sentí la necesidad de responder. La lección ya estaba aprendida. Eso era suficiente. Unas semanas después, adopté a Charlie, un fiel pastor alemán mestizo de la fundación. Era un perro muy amable, rescatado del abandono, y ahora prosperaba bajo mi cuidado. Una noche, mientras yacía acurrucado a mis pies, acaricié su suave pelaje y una profunda sensación de paz me invadió. La justicia no siempre era amable, reflexioné, pero siempre era justa.